Bienvenido a tu programa Cápsulas Apostólicas con el apóstol Ahmed David. Dios les bendiga. Esta cápsula la hemos titulado Odres Nuevos. Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Los odres son unos recipientes generalmente de cuero de cabra que sirven para contener líquidos, por lo general leche y vino. Cuando en los odres se depositaba vino, el vino fermentaba y el odre nuevo tenía la propiedad de expandirse y poder contener el vino fermentado. Pero una vez el odre haya expandido, ya no se le podía volver a echar vino nuevo, porque el vino fermentaba, pero el odre ya había perdido la capacidad de expandirse. Si alguien tomaba un odre ya usado, un odre viejo, y le echaba vino nuevo, el odre terminaba rompiéndose, porque su capacidad de expandirse ya se había dado en su totalidad. Entonces se perdía el odre y también se perdía el vino. Por eso Jesús dijo que el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Así se conserva tanto el odre como el vino. En este caso particular, Jesús estaba dándoles una lección a los fariseos y a los otros maestros y rabinos de Israel. Una dura lección, desde luego. Lo que Jesús les estaba diciendo era que ellos, con esa vieja naturaleza, no podían entender las cosas espirituales que Él traía del cielo. Dicho de otra manera, nuestro Señor les estaba diciendo que ellos eran unos odres viejos y no podían recibir el vino nuevo que Jesús estaba ministrando. Por eso los fariseos estaban estallando en ira, enojo y hasta querían matarlo. Nuestro Señor les estaba hablando de la vieja religión judía que ellos profesaban y el nuevo evangelio que les había enviado el Padre a través de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús les estaba diciendo que si ellos no se renovaban, no podrían participar de la gloria postrera que estaba frente a ellos. A otro hombre entendido en la ley, maestro en Israel llamado Nicodemo, Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no entras en el reino de Dios. Cuando Jesús inicia su ministerio terrenal, encuentra un panorama propicio. Dios había estado en silencio durante 400 años. Durante todo este tiempo la gente no había escuchado a Dios. Acababa de salir a su ministerio el profeta Juan el Bautista, el cual anunció el arrepentimiento, el perdón de pecados y el bautismo en agua. Todo esto para reconciliar a los hombres con Dios. Pero la gente de esa época había perdido la espiritualidad, se habían vuelto carnales y estaban alejados de Dios. De tal manera que cuando Jesús aparece en el escenario, la gente no logra reconocerlo porque se habían convertido en odres viejos. Y al llegar Jesús con un vino nuevo, no podían contener en su interior la unción que Jesús traía. Jesús sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, resucitó muertos, perdonó pecados, pero los fariseos, los maestros de Israel y los sacerdotes no podían entender qué era esto porque habían perdido la frescura de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios había determinado que los sacerdotes debían llevar una túnica externa y en cada uno de sus 4 bordes debían llevar una borla. Una borla es como una bellota, como las que usaban las mujeres para colocarse polvo en el cuerpo, o como las moñas con las que se sujetan las cortinas, los cuales tienen un nudo con amarre arriba y abajo llevan tiras o flecos. Los fariseos y sacerdotes y maestros de la época estaban tan añejos que habían decidido hacer más grandes las borlas en sus túnicas, solo para que la gente los admirara más. Dado que las borlas debían tener una franja azul que simbolizaba la santidad y pureza del sacerdote o del ministro del Señor, cuando los sacerdotes veían esa franja azul en su vestidura, debían acordarse de guardar los mandamientos de Dios. Pero esto tenía confundido a la gente, porque los fariseos, los sacerdotes y los maestros de la época solo tenían las borlas como un ritual externo, mas no como un estilo de vida de santidad, pureza y renovación espiritual. Por eso Jesús los amonestó severamente en Mateo capítulo 23, versículo 5, diciéndoles que hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchando sus filacterias y extendiendo los flecos de sus mantos. La gente los veía como odres viejos. La gente no confiaba
confiaba en ellos. Pero cuando aparece Jesús en el escenario, la gente ve a alguien diferente. La gente comienza a observar lo que nunca habían visto: liberaciones, milagros, sanidades, resurrecciones. ¡Wow! La gente estaba sorprendida. Estaban viendo un sacerdocio diferente. Estaban viendo una unción nueva. Estaban observando a un hombre llamado Jesús con una verdadera frescura de Dios. Y a esto se debió a que la mujer del flujo de sangre se lanzara entre la multitud, tocar la borla del vestido del Señor Jesús. Eso fue lo que ella tocó. Cuando ella sintió que el flujo de sangre cesó, ella dijo: este es un verdadero hombre de Dios. Lo que esta mujer estaba experimentando era la frescura del Espíritu Santo de Dios en la persona de Jesús. Dios no trabaja con unciones viejas, Dios trabaja con unciones frescas. El ayuno de ayer ya no me sirve hoy. La oración de ayer ya pasó. Debo volver a orar hoy. La Biblia nos dice en el libro de Jueces, capítulo 15, versículos 15 al 17, que Sansón, con una quijada fresca de un asno, mató a 1000 hombres. Lo grave de Sansón fue que tiró la quijada fresca. Ahí vino su descalabro. Jamás podemos dejar la frescura del Espíritu Santo. La frescura de Dios es lo que la iglesia había venido perdiendo por mucho tiempo. Se perdió la vida espiritual, la disciplina espiritual, la vida de oración, la santidad. Se perdió la pureza de vida, el ayuno, la vigilia. La iglesia lo había perdido todo. Pero vino Dios y permitió una pandemia con un solo propósito: que la iglesia busquemos nuevamente la frescura de Dios, que arreglemos el altar arruinado y que nos volvamos a Dios. La frescura de Dios solo viene a odres nuevos, y un odre nuevo solo se puede formar en el altar. Ahí, en la oración, el ayuno, la palabra y la vigilia, es donde nos renovamos y donde verdaderamente somos cambiados y transformados por el poder del Señor. Si no aprovechamos este tiempo, ya no habrá más oportunidad. El tiempo de ser odres nuevos es hoy. Bendiciones para todos, hoy y siempre. Comparte este mensaje con tu familia y amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @lavidverdaderaiglesia y @apostolamed, y en nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.